Recording in Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, muy bien, gracias. Qué bueno. Gasto menor lo que está pagando. Eso no ponen en cuenta gastos menores, eso no tiene cuenta de pagar, eso no es el problema de nosotros, el problema de ellos, los propietarios. Nosotros, eso no es una empresa, como digo, ahí Personas piensan que el vitiligo no tiene. Hola, me llamo Abril Sandoval, soy musicista y hoy quiero contar una película que tienes que ver sí o sí para ver que hay abundancia de abundancia y que cuando tú das, siempre recibes más. Esta película te va a cambiar tu forma de pensar de que vivimos en un mundo hostil, de que hay escasez y que cuando tú te entregas, el mundo no te devuelve, sino que te quita. Esta película se llama Cadena de Favores y te va a dar una perspectiva de lo que es la abundancia y lo importante que es priorizarse para luego entregarse, que te va a cambiar tu forma de ver la vida. Te recomiendo que te la guardes para cuando quieras ver una película que te empuje a ser tu mejor versión y que también la compartas. Una película que tienes que ver sí o sí para ver que hay abundancia de abundancia y que cuando
Bueno, vamos a comenzar. Somos 16, ustedes son 15, conmigo 16, siguen entrando. En primer lugar, permítanme excusarme por la tardanza, porque lo que pasa es que tenía un examen a las 6:15, que eso suponía terminaba a las 7:45. Ok, pero ¿qué pasa? Un examen de matemáticas, muchacho que está comenzando, nunca alcanza el tiempo para hacer un examen a ustedes. Y era presencial, porque los exámenes como eso yo no me gusta darlo virtual, ni sincrónico ni asincrónico, presencial. ¿Ok? Nada, di un tiempito más, pensando que me daba tiempo, pero cuando salgo, que ya voy llegando, tuve que devolverme por el tránsito, más un tráfico que, aunque está ya un poco liviano, eso provocó que yo llegara a mi casa prácticamente a las 8:30, y obviamente no puedo entrar de una vez, porque uno llega, tiene que prepararse. ¿Ok? Así que me van a excusar esos minutos. Muchas veces ustedes entran tarde, yo siempre estoy aquí, así que pido su comprensión. Vamos a compartir también la pantalla enseguida y vamos a ver lo que teníamos previsto para hoy. Ustedes recuerdan que el día anterior vimos otras formas, un resumen, otras formas de transferencia de calor, de transferencia de energía, que eran formas de energía mecánica. Pero también vimos una parte que se llama el clima y la termodinámica, o ingeniería y la termodinámica, que no quería dejar de verlo más o menos con cierto detalle, energía y medio ambiente, que quería conversarlo así con usted. Ok, porque esa es una área que siempre ha sido de mucha inquietud, de mucho interés para mí. Incluso mi área de trabajo durante muchos años fue en el desarrollo de fuentes alternas de energía, el impacto ambiental de todos los proyectos de ingeniería. Incluso no hice maestría ni doctorado, obviamente, pero sí hice muchos diplomados y muchos entrenamientos en el área de contaminación ambiental por procesos de ingeniería. Todos los procesos de ingeniería tienen un impacto ambiental. Todos los procesos de ingeniería tienen un impacto ambiental notable. Pero todas las actividades del hombre siempre tienen un impacto ambiental. El impacto ambiental es que alguna perturbación hay en el ambiente hasta que usted cepillarse los dientes. Porque bueno, usted se cepilla los dientes con una pasta. La pasta tiene muchos químicos, tiene flúor, ¿verdad? Tiene hipoclorito, son sustancias que le ayudan a higienizar su boca, a poner sus dientes brillantes y blancos, y todo eso son químicos. Y usted lo tira por el lavamanos. Bueno, pues eso va a agua servida, y si no va a una planta de tratamiento de agua, tiene dos destinos. O se va a un sumidero, o sea, un hoyo que hacen en todas las edificaciones que aquí en la capital son más del 60% de las casas de la capital, sobre todo
en el polígono central principalmente, tienen pozo séptico y pozo de agua. O sea, un pozo donde tiran todas las aguas servidas y otro pozo donde sacan agua de ahí abajo. Imagínese usted. Claro, hay unas condiciones, hay unas reglas, hay unas regulaciones, porque el nivel freático, o sea, el nivel donde usted encuentra agua para usarla, es más cerca que el nivel, la profundidad donde le exige el medio ambiente que usted debe tirar su pozo séptico. Por ejemplo, si usted encuentra agua a 10 metros por abajo, tiene que tirar su desperdicio 20 metros más abajo, 10 metros más abajo, o sea, el doble. Claro, todo eso es parte del estudio. Usted se da cuenta que el agua servida en una casa daña el ambiente, pero también en tu casa cocinan, usan combustibles fósiles, casi siempre. Bueno, también daña el ambiente. Usan corriente eléctrica que también viene de una planta que normalmente es térmica, que también daña el ambiente. Cuando usted hace un cultivo agrícola de cualquier naturaleza, casi siempre quiere un mejor rendimiento de su cultivo. Para tener ese mejor rendimiento tiene 3 cosas que tiene que hacer. Primero, seleccionar las semillas más certificadas como las mejores. Y esas semillas, obviamente, para tener esa calidad, tuvieron que hacer algún proceso de aseguramiento de las condiciones genéticas. Después, usted tiene que preparar el suelo. Preparar el suelo en forma mecánica hace un impacto fuerte sobre el ambiente, porque cada vez que hace un arado, usted destruye muchísimo hábitat de microorganismos, incluso de organismos grandes también. En la tierra donde usted va a hacer un cultivo, puede haber cuevas de cacatas, cuevas de ratones, cuevas de muchísimos, ¿cómo se llama? De la fauna, ¿verdad? De la fauna. Bueno, pues usted lo destruye. Igual hay muchas lombrices, usted se da cuenta cuando rompe la tierra, hay muchas lombrices. Pues esas lombrices ya se vuelven locas porque le quitan su ambiente, se lo destruyen. Se encuentra con una casa de hormiga grandísima, bueno, pues se la destruyen también. Entonces, el impacto que hay, solo por la preparación mecánica del suelo, pero después tiene que hacer una preparación química del suelo. El análisis del suelo le dice cuáles son los nutrientes que tiene de más y lo que tiene de menos, y ahí viene entonces un bien utilizar para el cultivo de ese suelo un estabilizador o para usted hacer el suelo bueno para la plantación que usted va a sembrar, agregarle nutrientes, o sea, fertilizantes, que normalmente vienen de sales de productos químicos como el potasio, el fósforo, el nitrógeno, así no se llama NPK, nitrógeno, fósforo y potasio NPK. Todos tienen una combinación de NPK dependiendo de su combinación. Entonces, fíjense, solamente para preparar el suelo. Entonces usted siembra su semilla, echa agua, y viene el cultivo a crecer y ahí va usted otra vez a proteger ese cultivo contra los efectos de los hongos, de las bacterias, y usa fungicida y herbicida para que no le compita con otras plantas que son dañinas, para usted aparentemente dañinas, y también utilizan productos para mantener eso nítido. Esos productos químicos obviamente lo va a absorber la planta y va también a salir en sus frutos. Entonces, todo eso es impacto ambiental. Entonces, no hay forma de que no haya un impacto en el ambiente de cualquier actividad que haga el hombre. Pero también cuando se produce energía, cuando se utiliza energía y se cambia a otra forma de energía, también hay un impacto importante en el ambiente. Vemos ahí esa foto que está a la izquierda de una chimenea de una planta térmica que produce y que consume a lo mejor carbón, a lo mejor petróleo, ¿verdad? Usa un combustible fósil como el carbón, el petróleo, el gas natural, y se utiliza para desarrollo industrial
y también para la comodidad de nuestra vida, que es muy cómodo usted prender un aire acondicionado, prender su estufa con un control remoto, ¿eh? Y controla la temperatura también. Eso es muy cómodo. Bueno, pues todo eso con energía. ¿Okay? Como dice ahí, usted ve desde el cultivo hasta el agua para consumo humano, el aire que respiramos, el ambiente ha pagado el precio muy elevado de la acción productiva del hombre. Okay, el smog, que es la contaminación por gases, es el smog, como un humo, como un polvillo que ennegrece el ambiente. Usted no lo respira, no lo ve, pero el smog, aquí en la capital, por ejemplo, las horas pico del tráfico, hay smog muy fuerte. Está la lluvia ácida. ¿Por qué lluvia ácida? Bueno, es una lluvia, es ácida porque la lluvia que tiene agua, oiga bien, se encuentra por el camino con ácidos, como por ejemplo ácido sulfúrico, ácido sulfídrico, que va a quemar un combustible que tiene azufre, como todos los que se utilizan para la industria, y forma lluvia ácida. O sea, el ácido sulfídrico se une con el agua y produce ácido sulfúrico, que es muy abrasivo. Claro, en concentración es muy baja, pero es muy dañino. Eso es lo que es lluvia ácida. No vamos a entrar mucho en detalle. Está el calentamiento global, como ya vimos, el asunto del efecto invernadero. Que sin ese efecto invernadero no fuera posible la vida y el planeta. Claro, la cantidad de aire, de gases que se acumulan en el ambiente, tiene que ser muy alto para cambiar significativamente la temperatura global. Por eso el calentamiento global ahora ya se sabe. Digo, se sabía siempre. Oiga cómo es el hombre, cómo es la ciencia, cómo es la sociedad donde nos desarrollamos. Nosotros vivimos en una sociedad que se caracteriza, oiga, el patrón. Cierra tu micrófono que acabaste de entrar, por favor. Nuestra sociedad se caracteriza por dos aspectos fundamentales. Primero, el consumo. El consumo hace que nosotros tendamos, que uno tiende a buscar y a acumular. O sea, a buscar lo que uno necesita y acumular. Fíjense que eso lo hace todo el mundo. Usted lo hace con el dinero, lo hace con la comida, lo hace con el agua, lo hace con... Uno busca lo que consume y lo quiere acumular para asegurarse de tenerlo en el futuro. Sobre todo el dinero, ¿verdad? Bueno, eso es consumismo. Pero el consumismo también genera otro aspecto de la sociedad, que es la competencia. Esa competencia hace que nosotros tengamos mandar sobre el otro, tener más fuerza que el otro, y viene entonces una lucha de poder. Por lo tanto, el desarrollo de la tecnología al servicio de una sociedad consumista como la que estamos viendo, esa tecnología que se desarrolla, obviamente que va a ir a defender los intereses de un grupo de poder. Y no llega a la sociedad. Entonces le voy a decir algo que a lo mejor le puede resultar un poco extraño, porque eso es reciente. El gobierno de Estados Unidos, sobre todo, todos los organismos liberaron muchísima información que antes era secreta, ya las revelaron. Y una de ellas, oiga bien para que ustedes entiendan, una de ellas es que hace mucho se sabía que los gases que tienen efecto invernadero, supuestamente el calentamiento global, no son responsables del calentamiento global. El calentamiento global tiene otro origen que también se sabe y se tiene o se tenía información de hace mucho tiempo porque se hacen estudios permanentemente de la geotermia de la Tierra, o sea, del calor de la Tierra por efecto del magma, o sea, de la tierra derretida que está en el centro de la Tierra, que eso es fuego, ¿verdad? Bueno, pues esa magma, ese cosa derretido, ¿verdad? Está saliéndose de su lugar, del centro de gravedad de la Tierra, está cambiando y se está desplazando por algunas partes, está llegando más cerca de la superficie y se está calentando, sobre todo, se está calentando los polos.
pero se está calentando todo, más de lo normal. Entonces, cuando hablamos de efecto invernadero o el calentamiento global, debemos saber que el impacto de los combustibles fósiles es importante por los gases, por el cambio climático, pero no en la magnitud que ahora se sabe, es mucho menos de lo que se pensaba, y el calentamiento geotérmico, o sea, por los deslizamientos de placas tectónicas, que son las que producen los terremotos, esas que son las que ponen activos los volcanes, porque un volcán lo que sale es lava, y esa lava viene del centro de la Tierra. El centro de la Tierra es totalmente lava, líquida. En mares, ahí hay mares de inmensos, ¿verdad? Bueno, pues eso se mueve y al moverse y cambiar de sitio, cambia el centro de gravedad del planeta y eso calienta la superficie. Por eso se están derritiendo los polos. Por eso está habiendo tantos terremotos. Y cada día que pasa, nosotros vamos a ir siendo cada vez más afectados por eso. Yo voy a compartir un video, precisamente se llama así mismo, Crisis Climática, para que ustedes vean las informaciones. Se lo voy a compartir. Es un video largo, de una hora y pico, pero bueno, que ustedes lo vean. Ok. Luego, la contaminación ambiental ha llegado a niveles muy altos, como dice ahí, es una amenaza para la vegetación, para los animales y para los seres humanos. Okay. Se estima que solo en Estados Unidos mueren más de 60.000 personas cada año con padecimientos cardíacos y pulmonares relacionados con la contaminación del aire. Oiga bien, esa contaminación del aire no son por efecto invernadero, son por el smog, son por la sustancia tóxica que está ahí en el aire. Porque el CO2 ni el metano son tan letales. ¿Okay? Se sabe que hay muchos elementos compuestos de hidrocarburos, como el benceno, el formaldehído, que viene también, se emiten cuando se quema carbón o petróleo o gas natural y leña, o también grafito también. ¿Ok? Y eso ocurre, obviamente, en las plantas eléctricas, los motores de combustión interna, o sea, es mucho. Imagínense ustedes los miles de millones de barriles de petróleo, millones y millones de toneladas de petróleo diarios se queman en el mundo. Eso tiene que tener un efecto, obviamente. ¿Ok? Por lo tanto, es importante para nosotros, como estudiantes de ingeniería, saber que todos nuestros proyectos van a tener algún efecto sobre el medio ambiente y eso está regulado por las leyes ambientales de los países. Y si no cumple con ciertos controles, no le dan los permisos, la permisología que necesita. Pero los países corruptos, que también, la corrupción viene de una sociedad consumista, porque una sociedad consumista también, recuerden que queremos buscar por como sea nuestro sustento y genera una competencia y el que más roba asegura aparentemente más su futuro. Porque nosotros pensamos en nosotros. Si todos los bienes que hubiera en la tierra se repartieran equitativamente entre todas las personas que existen, oiga bien, entre todas las personas que existen, fuéramos todos ricos. Oiga, la fortuna que hay en la tierra, si la se distribuyeran equitativamente, tenemos 8.000 millones de dólares, de personas. Y solamente unos cuantos ricos tienen más, mucho más de 8.000 millones. Mire, solamente Elon Musk tiene más de 300.000 millones de dólares. Si lo de él se repartiera entre los 8.000 millones de personas, a cada uno le tocara alrededor de 25, 30 dólares, miles de dólares. O sea, usted está hablando solamente de una persona. Si nosotros habláramos de lo, y ese es, digamos, los que son famosos, ¿verdad? Pero los que tienen dinero no son famosos. ¿Ok? Los que tienen dinero no son famosos. Porque 300.000 millones que tiene Elon Musk no es nada comparado con lo que tienen la familia Rothschild, que son los que son dueños de los bancos centrales del mundo. O lo que tienen los dueños de Bayer, que son una farmacéutica. Eso no tiene punto de comparación. Solamente con la pandemia, esa gente consiguieron como más de miles de veces más que lo que tiene Elon Musk.
Ustedes van a tener que calcular que ellos vacunaron a más de 8.000 millones de personas y que cada vacuna de esa, subsidiada por los gobiernos, salía alrededor de $40. Imagínese usted cuántos miles y miles de millones de dólares solo con un productito. Por eso es que la concentración del poder indica que estamos en una sociedad que no nos permite desarrollarnos adecuadamente. Mucha gente como nosotros, que tenemos muchísimas ideas brillantes, somos muy creativos, no tenemos el apoyo, andamos con una idea bajo el brazo, buscando que nos apoye con un chelito, porque no tenemos oportunidades. ¿Se da cuenta? Que eso, algún día eso cambiará. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, los hidrocarburos, los gases de nitrógeno, NO2, NO3, nitrato, nitrito, nitruro, los monóxidos de carbono, el dióxido de carbono, ¿ok? Los hidrocarburos son componentes importantes para eso. Ya usted sabe que son muy volátiles, los COV, o sea, los hidrocarburos muy volátiles, que contaminan mucho el ambiente, que vienen del carro. Ustedes tienen ahí los nitrogenados, los nitratos, tiene NO, tiene los monóxidos y tiene los HC, que son los de hidrocarburos. O sea, luego, obviamente, vamos a decir la fuente de contaminación, que estamos hablando solo de los combustibles, porque nosotros vamos a trabajar, estamos en termodinámica. Como estamos en termodinámica, hablamos precisamente de la contaminación de los hidrocarburos o de todos los combustibles. ¿Ok? Luego, hay una historia ahí desde cuando eso viene regulándose y miden siempre cuál es el porcentaje de contaminación que hay en el ambiente. ¿Ok? Y pone la cantidad máxima según estándares internacionales que debe haber de los diferentes contaminantes. Y a partir de ahí, por ejemplo, nosotros como país nos comprometimos que para el 2050 ya no deberíamos estar emitiendo gases de efecto invernadero. Y que para el 2030 debemos reducirlo a un 60%, o sea, bajarle un 40%. Y obviamente eso se sigue monitoreando a nivel mundial. ¿Qué es el ozono y el smog? Bueno, usted sabe que el ozono es un gas que tiene 3 átomos de oxígeno, se lo ve aquí. El smog está constituido sobre todo por el ozono, que está ubicado a nivel del suelo. Pero hay una capa de ozono que nos protege a nosotros, los rayos ultravioleta, que está en la estratosfera, o sea, en la parte más alta de la atmósfera, que es ozono también. Pero ese ozono está en peligro cada vez que suben allá arriba gases que tienen flúor, que tienen también carbono y que tienen azufre, o sea, los CFC. Los CFC son gases que tienen carbono, flúor y azufre, que tiene CFS, que dañan la capa de ozono. ¿Ok? También hay sustancias químicas donde está el monóxido de carbono que sale de la combustión de los vehículos, ¿verdad? El hollín, el polvo, todo eso forma el smog. Todo eso junto en el ambiente forma el smog. Si usted mira hacia Jaina por la mañana, temprano, usted va a alcanzar a ver una nube, o sea, así como una cosa amarilla, o sea, marrón. Eso es smog. ¿Ok? Por ejemplo, las casas, cuando usted vive cerca de una calle en la ciudad, usted ve el polvillo que usted tiene que estar quitando de su casa, es mucho, eso es smog. Cierre su micrófono, por favor. ¿Ok? Luego tenemos también, como dijimos, los óxidos de nitrógeno, que son muy contaminantes. ¿Okay? Ahí están las condiciones del ozono. También tenemos la lluvia ácida, como ya yo le dije ahorita. Los sulfitos, el dióxido de azufre, también hay un radical SO3 que están en el aire, son arrastrados por el agua y forman ácido con el agua. Sobre todo ácido sulfúrico, ácido sulfídrico, que son muy contaminantes y produce lluvia ácida. Esa lluvia ácida daña los cultivos, pone negro el tronco de los árboles. Cuando usted ve una ciudad que los postes de luz se ponen negros, es por la lluvia ácida. Se ponen bien negros.
y el techo de las casas también, con el tiempo se va poniendo negro, como eso es por la lluvia ácida. ¿Okay? Sobre todo en ciudades cosmopolitas como ya en la capital. Aquí estamos hablando del efecto invernadero, que a ellos les expliqué más o menos lo que es eso. El efecto invernadero es esto, usted ve que está acá. Los rayos del sol entran a la Tierra, una parte se devuelve acá y choca con los gases que están en el ambiente y se devuelve de nuevo para la Tierra. Entonces hace una especie de el que se iba, que se suponía que se iba, se devuelve y así repite muchas veces, Bobby choca y Bobby se devuelve. Eso es el efecto invernadero. Pero ese es el objetivo de la atmósfera. La atmósfera es eso lo que hace precisamente, que retiene el calor que llega del sol y no lo deja salir para mantener la Tierra tibia, porque si nosotros no tuviéramos efecto invernadero, esto fuera congelado, el planeta no se pudiera vivir. ¿Ok? Por eso hay que entender bien el efecto invernadero, para no dejarse, vamos a decir, sorprender con información de gente que habla. Cierra su micrófono, por favor. ¿Lo puede cerrar, por favor, el micrófono? Sí, lo cierro ahora mismo. Ok, la temperatura del planeta se debe mantener alrededor de 30 grados promedio. Hay sitios más calientes, hay sitios más fríos, por eso es promedio, vamos a decir. Entonces, si esa temperatura aumenta, hay un calentamiento global. Y también se le llama cambio climático global. Pero ya lo estoy diciendo, el origen del cambio climático más importante no son los gases de efecto invernadero. Es el magma, la lava que está por debajo, que está acercándose a la superficie por lugares que son estrechos. Como por ejemplo, hay capas de la roca de la Tierra, del planeta Tierra. El planeta Tierra es como un huevo, que tiene un cascarón y adentro, los rojos, la yema, es la lava. ¿Okay? Entonces el espesor del cascarón de la Tierra es igualito que un huevo. Oiga, hay partes del cascarón de la Tierra que apenas tiene 5 o 6 kilómetros de ancho. Mire, 5 kilómetros, señores. Eso uno se imagina que 5 kilómetros es de aquí, de mi casa, aquí la 27 con Chuchi, allá a Farolito, 5 kilómetros. Entonces esos 5 kilómetros, eso es tan poquito comparado con el diámetro de la Tierra, que es un cascaroncito. Y la parte más ancha de ese cascarón de la Tierra apenas tiene 30 kilómetros. Usted se da cuenta que nosotros somos un cascarón. Entonces todo eso que está ahí abajo está acercándose. Y la parte más gruesa está en el Ecuador. Y la parte más fina está en los polos. ¿Por qué es más fina? Bueno, porque no necesitaba que sea tan fina, porque tan gruesa, porque eso es kilómetros y kilómetros de hielo, de témpano de hielo con temperatura hasta de 80 grados bajo cero. Pues eso se está derritiendo. ¿Ok? Está saliendo un río permanente de los cascos polares del planeta. Permanente, río permanente. ¿De qué se está derritiendo? Con una particularidad. Ahí debajo de esos glaciares, debajo de esas capas de hielo tan grandes, hay miles, tal vez millones de microorganismos que ese es su hábitat, que no salen de ahí, que nunca han salido de ahí, que el hombre no lo conoce. Bueno, pues ahora con este problema están saliendo y por eso están generando muchísimas enfermedades y virus que antes no se conocían. Igual ocurre con la explotación de las selvas en el país, en el planeta, como por ejemplo la selva del Amazonas, tiene muchísimos microorganismos que viven ahí, que ese es su hábitat, y que no se podían salir, que no se conoce en ninguna parte. Por eso los microbiólogos, los que trabajan con investigando la fauna y la flora, viven metidos en esas selvas, buscando especies nuevas que solamente viven ahí. ¿Te ves? Entonces eso también va a generar un desequilibrio genético. Se va a enfermar más la gente, porque ahí hay cosas que no puede estar uno en contacto con eso, porque tampoco se han estudiado y no hay vacuna contra esos virus. Usted se da cuenta del problema del cambio climático y todo eso es ocasionado
el consumismo, el que explota los bosques, que no le importa dejar eso como un desierto, lo que quiere es acumular riqueza, pero la riqueza solo personal, ¿usted se da cuenta? Solo personal, para sí, o para su empresa, o para su grupo, y los demás. Entonces es como si estuviéramos cavando para nuestra propia tumba. Usted ve, por ejemplo, una persona, yo siempre me gusta ese ejemplo, una persona que está talando un árbol, se sube a una rama con un serrucho, pero se pone del lado de la punta cuando lo corta y se va para abajo con tus ramas. Entonces, eso le está pasando a la humanidad. Estamos dañando nuestro hábitat, el sitio donde vivimos, solamente por acumular, por decir que tenemos, que mandamos. Sin embargo, estamos dañando el ambiente, estamos dañando nuestro planeta y estamos haciendo sufrir al grueso de la humanidad. Sin que haya cambios climáticos y sin que haya ningún desastre natural, tiene al 80% de la población en la pobreza por una sociedad tipo consumista, que eso es lo que nos hace a nosotros competir y dañar todo nuestro planeta, el sitio donde vivimos. Aquí se hace énfasis en el CO2 y las partes por millón. Recuerden que la parte por millón es una concentración. Parte por millón son por cada millón de metros cúbicos de aire, tantos metros cúbicos del CO2. O sea, si usted tiene 1 millón de metros cúbicos, usted va a tener, como son 700 parte por millón, usted va a tener 700 metros cúbicos de CO2. Es una cantidad grande, pero si usted le saca por ciento, como por ciento, va a andar alrededor de 0.0061, por ahí más o menos yo calculando. 1 entre 7, 10 entre 7, da 0.1, luego queda 30, como 0.13. O sea, muy bajito, 0.0013. Sin embargo, se expresa en parte por millón porque eso sería 1% muy bajito. ¿Ok? Ya se sabe que el CO2 no es responsable del calentamiento global. Eso se sabe y ustedes lo van a ver, eso va a cambiar los libros, eso va a cambiar todo. Y ahora con ese telescopio que hay allá arriba, que ha descubierto, ya ha revelado que no hubo ningún Big Bang. Imagínense usted tantos libros de física y de química que están escritos en base a un famoso Big Bang que originó todo el universo. Ahora ya eso está descartado por los científicos. Sin embargo, nosotros creemos otra cosa. ¿Ok? Aquí vemos un automóvil que no está bien calibrado, la cantidad de CO2 que produce, eso es CO2, pero también tiene carbono. Hace una contaminación muy grande. Entonces, ese efecto de combustión, una combustión incompleta, o sea que no se quema todo el combustible, produce el hollín. Y ese hollín es parte del smog que se contamina toda la ciudad. ¿Okay? Aquí en mi casa, por ejemplo, uno dura 2 días sin trapear aquí, sin limpiar el piso. Y uno camina descalzo y el pie se lo tiene negro por abajo. Eso es el smog. Y eso estamos respirando. ¿Ok? Bueno, luego tenemos también, para evitar la contaminación, se promueve el desarrollo de energía limpia. Y esa energía limpia, que normalmente de fuentes renovables de energía, entre ellas tenemos molinos de viento, que aquí en este país hay ya cerca de un 22%, 23% de la energía que se produce es de molinos de